Sheili Pipa, estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Este trabajo pertenece al curso de manejo de cuencas hidrográficas. Está bajo la enseñanza del magíster Jonathan Hilario Quispe Arellano. El artículo científico que escogí para esta exposición es el análisis del paisaje de las microcuencas del río Fucha en la ciudad de Bogotá, Colombia. Diagnóstico para el mejoramiento de servicios ecosistémicos. Este artículo científico fue publicado por el autor Juliet Monroy Hernández, que lo publicó el 1 de agosto del presente año del 2020. Este proyecto se enfoca específicamente en las microcuencas del río Fucha. Se basó en la observación de elementos del paisaje y la conexión potencial por medio de 3 áreas estratégicas de ordenamiento para la ciudad: la Reserva Forestal Protectora de Bosques Orientales de Bogotá, las áreas de ocupación pública prioritarias de las franjas de adecuación de los cerros orientales y la microcuenca Fucha. Para esta investigación científica se creó un perfil del río Fucha desde su nacimiento en los cerros orientales hasta la desembocadura en el río Bogotá. Para eso se utilizó un modelo de elevación detallada del satélite ALOS de la Agencia Aeroespacial y la Exploración de Japón, en la cual toma imágenes de radar a través del sensor PALSAR con resolución de 12.5 metros. Para la medición de dimensiones horizontal se creó una capa cartográfica a partir de la información oficial de la infraestructura de datos para el Distrito Capital de Bogotá, IDECA. Manzanas, vías, separadores viales, áreas verdes, parques, espacios públicos y áreas homogéneas, ajustando y actualizando la información por fotointerpretación de la ortofoto que este mismo publica. En esta imagen que tengo a mi mano derecha podemos observar la ubicación del río Fucha y las limitaciones que este tiene. Dado que el área de estudio comprende la zona de montañas y áreas de adyacentes, conformados por una zona de transición entre un área de protección y un área urbana, entre la Reserva de Protección Forestal de Bosques Orientales de Bogotá y las franjas de adecuación, y unas cuencas urbanizadas, en este caso la microcuenca del río Fucha. Este análisis toma el modelo de acercamiento al estudio de las zonas de montaña para la observación de relaciones espaciales que se dan en el paisaje en 3 dimensiones: vertical, multiplicidad de los elementos paisajísticos a lo largo del eje del río Fucha; horizontal, los patrones de organización de mosaico de paisajes urbanos y rurales; y el transversal, que es las relaciones entre los diferentes elementos del paisaje. El qué o el problema de nuestro artículo científico, ya que nos dice que el río Fucha es un corredor importante de conexión entre el río Bogotá, la ciudad de Bogotá y sus cerros orientales, ya que considera que la microcuenca cuenta con pocas áreas verdes con respecto a los sectores de la ciudad. Su alta urbanización y la ubicación de las zonas industriales han conllevado a un conflicto de uso que dificulta un manejo adecuado y recuperación del río. El porqué o las causas de nuestro artículo científico. Una de las causas nos dice que en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente del río Fucha es reconocido como un corredor ecológico para el que se busca plantear instrumentos que permitan conservar los cauces naturales dentro de la ciudad, y también la protección del ciclo hidrológico y la complementación de los servicios prestados mediante equipamientos urbanos. Datos.
Este artículo reporta los resultados del proyecto Análisis Espacial de la configuración del paisaje en 3 áreas de protección y manejos de Bogotá. Primer dato: formulación de lineamiento de manejos integrados del paisaje para mejorar los servicios ecosistémicos. Por segundo, el proyecto fue realizado por el equipo de investigación de biodiversidad. Y por tercero, servicio ecosistémicos de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. El proyecto analiza elementos del paisaje y sus posibles vínculos con áreas de gestión estratégicas relacionados con la cuenca del Pucha. En la Reserva de Protección Forestal Bosques Oriental de Bogotá, las áreas prioritarias de ocupación públicas de las franjas de adecuación y la microcuencas Pucha. El estudio del paisaje depende del enfoque de quien lo realiza y el acercamiento a los elementos y dinámicas que lo componen. Se identifican 3 grandes enfoques paisajísticos. En ello tenemos el enfoque, la ecología del paisaje. Esto fundamentalmente de corte biológico o ecosistemático. La geoecología del paisaje y el enfoque de la geografía cultural del paisaje, intervención y percepción del ser humano. Tenemos varias perspectivas. Una de ellas es la epistemológica, otras las transformaciones y también tenemos la percepción y representación. Otra, la teoría general del sistema y por último tenemos la administración del paisaje. La ecología del paisaje se basa en 2 enfoques: el paisajístico o estructural funcional y el metapoblacional. Desde el enfoque estructural se observa cómo la agrupación de elementos determina la dominancia y la heterogeneidad de cada paisaje, lo que condiciona las funciones que cumplen los sistemas dentro de este. La estructura se define por la composición y la configuración de los elementos que forman el paisaje, es decir, la interpretación de la heterogeneidad horizontal, mientras que la función se refiere a las interacciones de sus elementos, como los flujos de energía, materia y especies, etc., o la heterogeneidad vertical, dada por los procesos y relaciones funcionales al interior de los ecosistemas. De esta manera, las relaciones entre estructura y función se pueden ilustrar como las formas en las cuales los estados de interacción entre 2 objetos son proporcionales a su orden común en superficie, dando la forma y el tamaño de los parches determina cuán largo es el grado de las características funcionales. En esta última perspectiva se integra la geografía del paisaje, enfoque multiescalar en la observación del espacio que incorpora conceptos como región, contigüidad, vecindad y conectividad, desde su expresión tanto física como virtual. La configuración de los elementos que componen el paisaje y sus transformaciones influencian sus representaciones, percepciones y valoraciones. Por lo tanto, legitiman acciones sobre el paisaje, convirtiéndose en un factor estratégico para la planeación, ya que, como mencionan, la identificación del paisaje con alto valor escénico, la conservación de producción agropecuaria de diversos sistemas ecosistémicos. Teniendo en cuenta los principios para el análisis del paisaje, desde la ecología del paisaje y la geografía del paisaje, la aproximación metodológica se basa en el modelo de acercamiento de estudio de las zonas de montaña, el cual tiene como base 3 dimensiones de análisis. Para esto tenemos 3 dimensiones. La primera, la dimensión horizontalidad. Este analiza cómo se extiende sobre el área de estudio diferentes patrones de organización del paisaje, para lo cual se implementa la medición de métricas del paisaje, áreas perímetro
y agregación. También tenemos la dimensión de transversalidad. La dimensión transversal observa las relaciones que se dan entre los diferentes elementos del paisaje por medio de análisis de redes y proximidad. Por tercero, tenemos la dimensión de verticalidad. Se define la dimensión vertical como aquellas relaciones de heterogeneidad a lo largo de la cuenca, vista desde la ecología del paisaje como multiplicidad de elementos paisajísticos. En el artículo los hallazgos fueron los siguientes. Dentro de la dimensión vertical se describe la forma en que cambian los elementos que rodean el río a medida que atraviesa la ciudad, evidenciando afectaciones a su cauce, como canalización, invasión de ronda, presencia de basuras y escombros, y la falta de integración del río y las áreas verdes sobre la ronda como parte del paisaje urbano. En esta imagen que tenemos a mi derecha están los elementos del paisaje de la ronda del río Fucha, de las cuencas bajas. En la parte izquierda de la misma imagen las residencias y en la parte derecha las zonas comerciales e industriales. Otro de los hallazgos se dio en la dimensión horizontal. Se rebatió la idea de que la cuenca se encontró afectada principalmente por las actividades industriales, como lo sugirió la revisión de los antecedentes. También las métricas confirman que las áreas residenciales son las clases con mayor densidad y que los usos industriales se encuentran en un sector específico, hacia un centro de área urbana de la microcuenca. Es dado por las métricas de agregación y capacidad de clase, mientras que las áreas verdes urbanas y los espacios de recreación son elementos que se encuentran más dispersos y por lo tanto la posibilidad de conectarse se limitan a ciertos sectores de la microcuenca. Para las dimensiones horizontales tenemos esta imagen aquí a mi derecha que nos muestra las coberturas de las cuencas altas del río Fucha. Abajo la cobertura características del páramo seguido de los arbustales. En la izquierda de la imagen tenemos a los pinos. En la parte más alta se observa algunos arbustales y coberturas del páramo. Y por último tenemos el hallazgo de las dimensiones transversales. En el análisis de la dimensión transversal del paisaje, se utilizaron 4 radios de proximidad de áreas verdes de acuerdo con los parámetros establecidos por la red de redes de desarrollo local sostenible. En ello tenemos el primer radio de acceso. Tenemos 200 metros de proximidad a áreas verdes con una extensión de 1000 metros cuadrados a 5000 metros cuadrados. Corresponden a aquellos espacios con los que la población puede tener un contacto diario por fácil acceso y de cercanía, y que pueden proporcionar un ambiente con mayor bienestar. En el radio de acceso 2 tenemos 700 metros de proximidad a áreas verdes con una extensión mayor a 5000 metros cuadrados y hasta máximo 1 hectárea. Corresponden a áreas donde se puede llegar a un desplazamiento a pie, que a pesar de no ser tan cercano al espacio inmediato en el cual vive la población, su potencial es prestar estancia y recreo al aire libre, con la posibilidad de tener mayor infraestructura que las anteriores hasta su extensión. También está el radio de acceso 3, el área verde con un área mayor de 1 hectárea a una distancia de 2 kilómetros. Son aquellas a las que se pueden acceder con un desplazamiento en bicicleta o un recorrido corto en transporte público, y que pueden presentar sistemas ecosistémicos culturales a grupos de población más grandes y contener infraestructuras para la recepción de dichos, como sensores, miradores y lugares de encuentro, entre otros. Y por último tenemos el radio de acceso 4, en que las áreas de protección de gran extensión a una distancia de 4 kilómetros, sistemas
ecosistémicos culturales tanto a nivel local como regional. Se obtuvo como resultado que existe una amplia de áreas verdes urbanas en las localidades de Rafael Uribe, Puente Aranda en el sector sur, principalmente residenciales, San Cristóbal, Antonio Nariño y Fontibón, mientras que en las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo, hacia el centro de la ciudad, en la parte nororiental de la microcuenca, tienen un déficit de áreas verdes a nivel local y accesos al área de protección. Se encuentran limitados al extremo occidental de la microcuenca con un acceso. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.